Muy bien, estamos nuevamente al aire en Quererse Libre en Radio Caput. Y bueno, habíamos comentado que teníamos una entrevista. Hoy va a estar con nosotros Gabriel Bulgach, que es integrante del Instituto de Políticas Públicas Humanizar, es licenciado en Trabajo Social de la UBA y está maestrando en Política Social por la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, el tema que vamos a charlar con Gabriel está referido a la renta básica universal, que cada vez le agregan una palabrita más, porque antes era solamente renta básica universal, después le agregaron incondicional, después individual y ahora también suficiente. Está bien, porque describe mejor todo el proceso. Y es uno de los temas que, digamos, se ha puesto en evidencia en este momento de pandemia como una necesidad donde todo el mundo pueda recibir un salario, sería digno. Bueno, contanos un poco, Gaby. ¿Qué tal? Buen día, Fortunato. Buen día, Pedro. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? A ver, la idea de la renta básica, vos comentaste varias cuestiones. Voy a empezar por el final de tu comentario. No es un salario. Ah, perfecto, no bien. está pensado en términos de un salario. Se supone que el salario es lo que un trabajador recibe a por su cambio trabajo. de X cantidad de tiempo o de energía que le pone en una relación, digamos, justamente salarial. Ah, perfecto. La renta básica se conoce, digamos, también con distintas formas de presentarlo. Hay algunos colectivos que hablan de un ingreso ciudadano, hay otros colectivos que hablan de un ingreso básico. Pero en todo caso se hace referencia a la misma idea, que es que, digamos, todo ser humano, por el simple hecho de existir, y en virtud y en calidad, digamos, de su esencialidad humana, requiere en esta época donde básicamente hay una relación entre la satisfacción de las necesidades en general o las necesidades básicas en particular y un sistema de organización social y económica que esas necesidades, esos satisfactores, esos elementos que pueden dar cuenta de lo que requerimos para poder vivir cotidianamente en este mundo, están mediados por el factor dinero. Están mediados por el dinero. O sea, cualquier persona en cualquier lugar del planeta, hoy para conseguir alimentos, para poder estar bajo un techo, para poder dar cuenta, digamos, de aquellos elementos que le son necesarios para su desenvolvimiento cotidiano, tiene que tarde o temprano y por alguna, digamos, de las distintas formas en que eso existe, tiene que hacer un pago. Tiene que pagar en alguna forma de dinero por ese alimento, por esa vivienda, por esos comestibles, digamos, por su ropa para abrigarse, por su transporte para movilizarse, por sus medicamentos para curarse, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, digamos, esa cuestión de cómo las personas en general se hacen del dinero en términos de modo de intercambio para poder acceder a los satisfactores de sus necesidades, hace ya largas décadas y siglos, eso está definido a través de una relación salarial. En general, ¿no? Hay otra gente que se hace de dinero por otro tipo de rentas, pero digamos que la mayor parte de las personas, para poder tener dinero en el bolsillo, para levantarse a la mañana y ir a comprar el pan para desayunar, ese dinero le llega a través del mundo del salario, del trabajo, del empleo. Hay una distinción entre empleo y trabajo que es conveniente hacer. Pero en todo caso,
lo que vos comentabas, eso de las siglas que se van como incrementando, se hablaba de renta básica universal, renta básica incondicional y así siguiendo, es básicamente porque la idea de esta renta básica, que no es ni más ni menos que, digamos, que todas las personas, independientemente a cualquier tipo de condición, reciban un ingreso permanente, periódico, de un monto en dinero equivalente o alrededor a lo que sería una línea de pobreza, más o menos calculada por los sistemas estadísticos nacionales. Esa es un poco la idea de la renta básica. Toda persona, por el simple hecho de ser humano, recibe de forma periódica un monto de dinero suficiente para poder cubrir sus necesidades como mínimas. Entonces, ¿por qué se van agregando siglas? En realidad no es que se van agregando siglas, se van explicitando los atributos de esta idea de renta Claro, básica. claro, sí, sí, sí. Es universal justamente porque la reciben todas las personas. Es también Independientemente de la situación particular de cada uno. independientemente de si sos O sea, por mujer, si sos ejemplo, varón, Macri recibiría, Macri recibiría como cualquier ser humano, porque a ver, eh, digamos, nosotros estamos enfocados en un tema de derechos humanos, pero obviamente la emergencia, como vos comentabas bien, de la pandemia pone sobre la mesa la discusión de una renta básica, esencialmente porque la pandemia le pone un freno, le pone un parate a la actividad económica, entonces muchas situaciones, digamos, de producción se han visto como de algún modo en su mecánica cotidiana, se han visto frenadas, se han visto imposibilitadas de continuar con su actividad. De ahí que en distintos países ha habido planes de emergencia, nosotros hemos tenido sí, el sí, ingreso sí, familiar de emergencia, el ATP, bueno, los distintos países han definido distintas políticas en la emergencia, con la claro, intención de seguir aportando los recursos para que las empresas en un aspecto puedan pagar los salarios y para que las personas tengan ingresos, digamos, en la medida en que no pueden continuar con actividades formales o informales. Eh, la pobreza no es un absoluto. Eh, Últimamente se viene hablando de la pobreza como un estado, como una condición, como una situación que en la dinámica de la existencia individual es factible de transformarse. O sea, no hay pobres, hay personas en situación de pobreza. Hoy ujú, están en situación de pobreza, quizá vienen toda su vida en situación de pobreza, pero nosotros, humanistas, que entendemos, digamos, que las situaciones humanas es, digamos, permanentemente transformación, bueno, una persona que hoy está en situación de pobreza, mañana, por las razones que sea, puede dejar de estarlo. Del mismo modo pasa con la riqueza. Una persona que hoy está en situación de riqueza, mañana podría dejar de estarlo, no importa por qué. No, sí, no, sí, sí, no, claro, creo que no viene al caso. Entonces, la renta básica universal, digamos, apunta no a una condición, digamos, previa respecto de tu situación de ingresos o tu situación de acumulación de riqueza, sino intenta enfocarse en una cuestión de derechos humanos, es el enfoque que intenta concretar el derecho a la subsistencia consagrado en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, pero que no tiene una forma de concretarse. O sea, claro. sí, Está como declaración nomás claro, la y declaración habla de que todos tenemos derecho a la vida y derecho a sí, la sí, sí, alimentación y derecho a todos los derechos que sabemos. Bueno, pero no hay una forma, una mecánica clara y contundente de que las personas concreten ese derecho. La renta básica viene, vuelvo al punto, en tanto el acceso a bienes y servicios esté mediado por el dinero, en tanto eso ocurra y en tanto la organización de lo social mantenga esos modos, la renta básica universal plantea que todo ser humano tiene que tener un ingreso permanente, y
que esté en la línea, digamos, o alrededor de la línea de lo que en cada lugar se entiende como línea de pobreza en términos, digamos, por Eso sería lo llamarlo, que sea suficiente, ¿no? de lo estadístico. Entonces, bueno, están todos esos atributos. La renta básica es universal, o sea, tendría que alcanzar a todas las personas. También es individual, la recibe cada una de las personas. Claro, No es un programa que se recibe en términos de unidad familiar, es claro, individual. La renta básica tiene que ser suficiente, o sea, su monto tiene que poder dar cuenta del conjunto de necesidades mínimas y básicas que una persona necesita para subsistir. Eh, entonces, digamos, esas siglas, digamos, esos atributos se van sumando al modo en que se presenta, renta básica, universal e incondicional, y tiene sus atributos de suficiencia y de incondicionalidad. claro, ¿Incondicionalidad en qué sentido? No hay que, digamos, uno no tiene que cumplir con ningún tipo de condición para poder percibir ese ingreso. claro, No importa si sos varón, sos mujer, si estás casado, si no estás casado, si tenés hijos, si no tenés hijos, si tenés mucha plata o tenés poca, no importa, no hay ningún tipo de condicionalidad. Tampoco, en términos de las condicionalidades, no hay ningún tipo de requerimiento de contraprestación. claro, Entonces, la renta básica universal no es una política orientada a la pobreza. La renta básica universal, o sea, a ver, la discusión sobre el tema de la renta básica universal nos está planteando un montón de aspectos que hacen crujir, de algún modo, nuestra visión cultural respecto de qué somos como seres humanos, cómo nos organizamos como sociedad, cómo nos protegemos a nosotros mismos en tanto orden social. Eh, hay un... Gabriel, Sí, Pedro. no, ahí me surgen millones, muy interesante todo lo que estás diciendo y me surgen millones de preguntas, ¿no? Eh, por un lado, cuando hablas de personas, significa que no hay tampoco un tema etario ahí. O sea, No hay un son, tema etario a o sea, priori. desde el A momento ver, en que uno nace, digo, desde esa concepción, desde el momento en que uno nace ya, por supuesto, necesita un montón de cosas para poder subsistir. Así tal que cual. debería ser para las personas del 0 a 1 día de nacimiento hasta que se mueren. Tal cual, exactamente. A ver, con Eh, respecto al tema de eso, la... Perdón, Pedro, sí. te hago un par de, te sumo y vos Dale. después me decís. Por ende, tampoco afectaría a las personas jubiladas, digamos. Un jubilado cobraría su jubilación por el trabajo que realizó en su vida, digamos, más lo que sería la renta como algo que le corresponde por ser solamente un ser humano, digamos, ¿no? En ese sentido. Eh, ¿Cómo, o sea, cómo se piensa? Porque filosóficamente me parece fantástica, la verdad me parece extraordinaria, pero un poco pensando también como piensan algunas personas, eh, ¿cómo eso no alentaría, por ejemplo, que no haya o que la gente deje de intentar trabajar y, digamos, lograr un ascenso social o lo que sea, o vivir mejor, porque de hecho estamos hablando de una renta básica, no es que con eso va a poder hacer todo lo que quiera, sí va a poder subsistir, pero no es que se va a poder comprar un auto. Eh, ¿Cómo hacer para que eso no afecte un modelo productivo del país, de desarrollo del país? Y por el otro lado, algo que me parece clave en toda esta discusión, que va a tener con el tema, cómo resolverlo desde el punto de vista fiscal esto, porque evidentemente estamos hablando de una suma de dinero que representaría un número muy importante dentro de lo que es el PBI de un país, ¿no? Tal cual. Bueno, me planteaste un montón de cuestiones, voy a tratar de responderte en orden. A ver, la renta básica, como decís vos, filosóficamente, tiene que ver con, o se orienta a, digamos, a que todas las personas, independientemente a cualquier condición, incluso la etaria, la reciban. En este sentido, la versión más pura de la renta básica universal tendría que concretarse en que una persona que hoy nace la empiece a recibir
hasta el día de su muerte, independientemente a su cuestión jubilatoria, independientemente a cualquier otro tipo de ingreso que pueda tener por la circunstancia que sea. Obviamente la renta básica no se perdería por ningún tipo de circunstancia, ni porque consigo un trabajo, ni porque me mejora salarialmente el trabajo que tengo, o sea, ¿Y porque estoy preso? ni porque estoy preso, ni por ninguna situación. Esa es la versión purista. Digamos, a partir de esa versión hay un montón de planteos que, por ejemplo, no sé, Lozano, ayer o antes de ayer, hizo una presentación de una propuesta, que esa propuesta vale para las personas entre 18 y la edad jubilatoria. Uh-huh. Hay otra gente que dice, hay otros planteos que dicen, bueno, lo recibirían las personas que acaban de nacer, pero, digamos, no dispondrían de esos montos hasta la mayoría de edad. Bueno, es lógico, a un bebé no le vas a dar, qué sé yo, 20 lucas, ¿qué hace el pobre pibe? Alguien tiene que ir a comprarle la mamadera, qué sé yo. Tal cual. Bueno, Digo, ¿no? está bien, una cosa es la percepción de ese ingreso y otra cosa es la administración Claro, de ese ingreso. claro. Eso es evidente. La idea de la renta básica universal no suple el sistema general de bienestar, que ese es otro de los peligros, entre comillas, en el sentido de que, miren, hay un referente del tema de renta básica universal, un español que se llama Julen Boyain, que él plantea que digamos, a él le parece más probable que la renta básica universal se pueda implementar en países de derecha o en gobiernos de derecha que en gobiernos progresistas, porque atarían la implementación de la renta básica universal a la desaparición del sistema de bienestar. O sea, ¿cuál es el planteo? Bueno, a partir de ahora el Estado le da a cada individuo un ingreso de renta básica universal permanente, pero no hay más salud pública, no hay más educación pública, todo aquello que tiene que ver con el sistema de bienestar desaparecería en virtud de que las personas ahora tienen ya un ingreso para poder pagar esos bienes, digamos, a los que quieren adquirir. Este tema de renta básica universal no es ni nuevo ni es particular de estas latitudes. Viene hace ya un par de décadas impulsado por académicos y por un conjunto de personas interesadas en el tema y se han puesto en marcha múltiples experimentos en distintos lugares. O sea, ya se ha probado en algún lugar. Se ha probado en términos de una condición experimental orientado a un número limitado de personas. Uh-huh. Hay experimentos que se han puesto en marcha desde gobiernos, por ejemplo en el municipio de Barcelona, en Finlandia. Hay organizaciones no gubernamentales que tienen un montón de experimentos implementados en África. Y a lo que iba con esto es que ninguno de esos experimentos en sus evaluaciones confirma esto que planteabas, Pedro, que podría ser como una especie de prejuicio, que en la medida en que la gente recibe un ingreso incondicional, no tiene más interés en el trabajo, sino exactamente lo contrario. Por ejemplo, hay experimentos que se están desarrollando hoy en día en África, donde a personas que por ahí tenían un ingreso de $1 al día, de repente le han puesto en sus cuentas $500, y con eso lo que hacen es poner en marcha emprendimientos, o sea, mejorar sus condiciones de trabajo de forma tal, digamos, como de, en vez de ser un empleado de no sé qué, poner un emprendimiento propio e incluso dar trabajo a otros. Eso desde el punto de vista de la cuestión salarial. Desde el punto de vista humano, si querés, podríamos reflexionar cualquiera de nosotros, nadie quiere pasar su vida sin hacer nada. Entonces, ahí viene una cuestión interesante en la distinción de lo que es trabajo de lo que es
salario o de lo que es empleo. El trabajo es básicamente lo que todos hacemos todo el tiempo. Y hay un montón de personas que les apasiona el trabajo voluntario, por ejemplo. Hay un montón de otras personas que básicamente, digamos, se organiza su vida en términos de trabajos del cuidado. Están cuidando a sus hijos, están cuidando a adultos mayores, están cuidando a personas con discapacidad, están cuidando a personas con enfermedad, cuidan de su casa, organizan la cuestión doméstica. Hay muchísima gente que pasa su vida, o toda su vida, en las tareas de cuidados. Y es un trabajo que, bueno, en nuestro país, afortunadamente, finalmente se ha reconocido y hoy esas personas pueden jubilarse, pueden entrar al sistema de jubilación. Entonces, hay un reconocimiento de eso en términos de aporte al mundo, digamos, de la actividad económica. Entonces, todo eso se está transformando. Y por último, digo, porque creo que estamos cerquita del... Sí, ya tenemos... Ya, mirá, la verdad, pensé que teníamos todavía más tiempo. Dale, bueno, dale. Que vamos a tener que volver sobre esto, porque es fascinante. Sí. Volvamos, porque el tema de la renta básica es un tema como muy interesante, es enfocable desde distintas dimensiones, y hay mucho que decir, y hay mucho que pensar, y mucho que reflexionar. Con respecto a la cuestión fiscal que decía Pedro, o cómo se financia la renta básica universal. A ver, yo no estoy en condiciones de dar una receta, no estoy en condiciones de plantear cuestiones técnicas de detalle, básicamente porque las cuestiones técnicas, en términos de política pública, se resuelven en términos técnicos. Entonces, yo quiero simplemente decir esto, si nosotros por ahí va a sonar absurdo, pero si nosotros hemos resuelto técnicamente poner aparatitos que andan dando vuelta en Marte y sacan fotos y mandan videos, ¿cómo no vamos a resolver técnicamente una cuestión de cuidado de lo social, de protección de lo social, de cada uno de los individuos? Técnicamente se resuelve, hay incluso teorías que plantean que, dado que un Estado tiene soberanía monetaria, podría disponer, digamos, de emisión monetaria en tanto y en cuanto las necesidades que tenga, y que no hay ninguna necesidad teórica, al menos, de que eso se traslade a inflación como el gran cuco del mundo, digamos, de la dinámica económica. Pero bueno, cuando quieran continuamos y profundizamos en distintos aspectos. Dale. Muchísimas gracias por haberme invitado. No, al contrario, gracias a vos, Gabriel. Y sí, me parece que vale la pena porque es lo que corresponde mirando hacia el futuro, que todos tengamos una renta básica, universal, que más incondicional, individual y suficiente. Son decisiones que tenemos que tomar. Si nos vamos a vincular de ese modo o no. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Dale, muchísimas gracias.